Capítulo 1, La vida con los parientes, descubriendo la magia. Harry Potter, de 8 años, vivía en el número 4 de Private Drive con su tía Petunia, su tío Vernon y su primo Dudley. Los Dursley eran sus únicos parientes vivos, y Harry había terminado viviendo con ellos tras la muerte de sus padres. Lo único que Harry sabía sobre el fallecimiento de sus padres era que un amigo de la familia los había hecho matar. Supuestamente, Harry tenía un padrino que había buscado a ese amigo y lo había entregado a la policía, pero resultó gravemente herido en el proceso. Si su supuesto padrino despertaba del coma, Harry tendría la oportunidad de vivir con él. Pero habían pasado 7 años y el supuesto padrino aún no había aparecido. Los Dursley eran una familia normal y estaban orgullosos de ello. Acogieron a Harry, lo alimentaron, lo vistieron y lo enviaron a la escuela. Todo lo que una familia haría al acoger a un huérfano. Vernon trabajaba en una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros y los distribuía al por mayor a grandes constructoras. Petunia era ama de casa y cuidaba de Dudley y Harry. En resumen, una familia completamente normal. Vernon había reformado recientemente el ático para convertirlo en el nuevo dormitorio de Harry. El pequeño segundo dormitorio del segundo piso era mejor reservarlo para invitados. Un compañero de trabajo le había aconsejado a Vernon que el valor de reventa de la casa aumentaría con un dormitorio en el ático completamente acondicionado. Si la sonrisa en el rostro del hombre corpulento tras la marcha de los tasadores era un indicio de que su compañero tenía razón. Así que Harry ya estaba instalado en su nueva habitación, con todas sus cosas ordenadas. Si había algo que le gustara más de su nueva habitación, era el mayor espacio y la ventana más grande que daba al patio trasero. Tenía muchas ganas de poder ver las estrellas por la noche. Harry era un niño bastante perspicaz, sobre todo para su edad, así que con los años se había dado cuenta de que, aunque su tía y su tío lo cuidaban, mantenían cierta distancia emocional. Nunca se encariñaron mucho con él y a veces los pillaba mirándolo si ocurría algo extraño sin motivo aparente. Pero Harry no podía quejarse mucho de su vida. Tenía comida, ropa, educación y le dejaban jugar cuando terminaba sus tareas. Harry, vamos a tener que volver a guardar algunas de las cajas viejas aquí arriba. No hay espacio en el garaje para el coche con todas las cajas dentro, le informó Vernon a su sobrino mientras subía una caja de cartón con las palabras cosas del colegio escritas con rotulador en un lateral. De acuerdo, tío Vernon. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Harry cortésmente. Si pudieras traer algunas de las cajas pequeñas, sería genial. Vernon asintió mientras colocaba la caja de cosas del colegio en el rincón más alejado del dormitorio del ático. De acuerdo, respondió Harry mientras bajaba la pequeña escalera que Vernon había puesto en lugar de la vieja trampilla. La nueva puerta de madera que separaba la habitación de Harry estaba al final de la escalera, lo que facilitaba mucho el acceso a la nueva habitación. Apenas 20 minutos después, en el rincón más alejado de la nueva habitación de Harry se apilaban una docena de cajas de cartón y 8 cajas de zapatos llenas de cachivaches que Vernon y Petunia habían ido acumulando a lo largo de los años. Bueno, la cena no estará lista hasta dentro de 2 horas. ¿Qué habrá en algunas de estas cajas?, preguntó Harry en voz alta mientras se acercaba a las cajas de cartón. Al revisar algunas, encontró cosas comunes. Adornos navideños, ropa de invierno extra y juguetes viejos de cuando él y Dudley eran pequeños. Fue solo al abrir la primera caja que Vernon había traído, la de cosas del colegio, cuando encontró algo interesante. Libros antiguos encuadernados en cuero, plumas y tinteros, un tipo de papel grueso y extraño que creyó que podría llamarse pergamino, y, lo más curioso, una libreta con la palabra notas escrita y un nombre debajo. El nombre era lo que realmente le resultaba extraño a Harry. Lily Evans era el nombre de su madre antes de casarse, según su tía Petunia. Pero las hermanas se habían distanciado después de ir a diferentes institutos. Que él supiera, ninguna de las dos había conservado las cosas de la otra. Sin que nadie lo supiera en ese momento, en la bóveda de la familia Potter en Gringotts había una caja casi idéntica a la que Harry estaba revisando. Estaba llena de los antiguos libros de texto de Petunia del instituto y otros útiles escolares. Ansioso por saber más sobre su madre, Harry abrió el cuaderno y comenzó a leer. Harry tenía un nivel de lectura avanzado, uno de los mejores de su clase, y comprendía la mayoría de las palabras, aunque algunas le parecían ininteligibles. Durante la siguiente hora, Harry leyó los viejos apuntes escolares de su madre y descubrió que la magia era real. Se topó con términos que no entendía. Runas, aritmancia, oclumancia, pociones, encantamientos, transfiguración, todos marcados con su lugar correspondiente en el cuaderno.
Al revisar la caja, Harry descubrió que esos términos desconocidos tenían libros de texto relacionados. Con una extraña sensación de euforia ante la posibilidad de aprender de su madre, aunque fuera indirectamente, Harry guardó los libros y bajó a cenar. Justo cuando bajaba la corta escalera al segundo piso, Petunia llamó a Harry y a Dudley para que bajaran a cenar. La cena transcurrió entre las charlas de los tres Dursley, con alguna que otra intervención de Harry. «Y bien, Harry, ¿te gustó el campamento de verano?», preguntó Vernon a su sobrino. Vernon había pagado casi 300 libras esterlinas para que Harry asistiera a un campamento de verano durante 2 semanas a finales de julio. De hecho, Harry celebró su cumpleaños solo 2 días después de que terminara el campamento. «Sí, tío Vernon, fue divertido», respondió Harry, recibiendo un breve asentimiento de Vernon. «Bien, me alegra que te hayan mantenido interesado. Eso demuestra que hacen bien su trabajo», comentó Vernon. La razón principal por la que Vernon había pagado por ese campamento, además de que era relativamente barato para 2 semanas de campamento de día, era porque enseñaba oficios de artesanos tradicionales y se centraba en ayudar a los niños a ser independientes y seguros de sí mismos. Harry siempre había sido un poco reservado con los demás niños de su edad, entre tímido y demasiado avanzado intelectualmente. Se suponía que este campamento ayudaría a los niños a superar su timidez enseñándoles en grupo una nueva habilidad o artesanía. Ofrecían actividades como costura, talla de madera, nociones básicas de herrería e incluso alfarería. Harry había demostrado un talento prodigioso en su clase de arte en la escuela, así que Vernon lo había inscrito en el campamento. El niño ya no era tan hablador, pero le daba un lugar a donde ir durante el día durante al menos 2 semanas del verano. Harry al menos se lo había pasado bien y había probado prácticamente todo lo que ofrecían, incluso el curso de costura, que los demás chicos de su edad consideraban de chicas. Harry pensaba que aprender a coser a mano sería divertido. Después de cenar, Harry subió a su habitación y continuó donde lo había dejado en las notas de su madre. Decidió leer el primer libro mencionado, Teoría mágica de Adalbert Watling, y se puso a leer sobre magia. Se quedó leyendo hasta tarde, tropezando con términos completamente desconocidos y decidiendo buscar en el diccionario todas las palabras que no reconocía. Era la semana anterior a que Harry y Dudley volvieran a la escuela primaria cuando Harry empezó a practicar lo que llamaban oclumancia. Aunque Harry no creía haber conocido nunca a un mago o bruja, salvo quizá aquel señor del sombrero de copa que le había regalado una reverencia en la tienda, la idea de que alguien pudiera leerle la mente le asustaba. Así que se propuso practicar y aprender oclumancia. El primer paso consistía en meditar, una palabra que Harry tuvo que buscar, así que se sentó en su cama del ático e intentó concentrarse en su respiración. Tras fracasar la primera y la segunda noche, Harry por fin sintió que había conseguido despejar la mente durante al menos 1 minuto o 2 la tercera noche. Estos intentos nocturnos de meditación dieron sus frutos a finales de noviembre, cuando Harry por fin logró entrar en lo que el libro llamaba un estado meditativo. Tras seguir practicando durante el resto del año, Harry dio su primer paso en el aprendizaje de la magia cuando, una noche, se imaginó un vacío de luz tenue lleno de pequeñas esferas de luz ligeramente más brillante. Esto es raro, pensó Harry mientras observaba las esferas, cada una del tamaño de una pelota de ping-pong, que flotaban en el espacio. ¿No se suponía que no debía pensar en nada?, se preguntó el chico antes de parpadear y encontrarse de nuevo sentado en su cama. ¿Qué demonios?, se preguntó Harry, intentando comprender lo que acababa de suceder. La sesión de la noche siguiente lo llevó de nuevo al vacío sombrío y sus numerosas esferas flotantes. Harry observó, tratando de averiguar qué era aquel lugar. Notó que algunas esferas eran de un blanco azulado, mientras que otras eran de un negro violáceo. Intentó contarlas, pero perdió la cuenta al ver que se movían constantemente. Finalmente, logró contarlas en una pequeña área. 32 esferas, 17 de color blanco azulado y 15 de color negro violáceo. Justo antes de volver a abrir los ojos en su cama, Harry vio como una de las esferas blanco azuladas y una de las negro violáceas chocaban, convirtiéndose en una sola esfera de color gris plateado. Estas sesiones nocturnas continuaron durante el resto del invierno. Harry se encontraba en el vacío sombrío y observaba los orbes. Descubrió que a veces chocaban y formaban un orbe gris plateado que permanecía durante un buen rato. Aunque Harry notó que el tiempo podía ser algo impreciso, ya que nunca sabía cuánto tiempo pasaba en el vacío sombrío. Finalmente, Harry no pudo contener su curiosidad y tocó uno de los orbes azul blanquecinos. La única forma de describirlo era que no tenía una textura definida, algo así como intentar detener una brisa.
Podía mover el orbe en la dirección que quisiera, pero aparte de eso, no podía interactuar con él. Luego tocó un orbe púrpura negro y la sensación fue similar, solo que este se sentía como intentar detener un escalofrío en el aire con las manos. Sin sustancia, solo una frescura que aparecía y desaparecía. Harry abrió los ojos de golpe en su cama y se dejó caer hacia atrás mientras intentaba dormir, con la mente llena de curiosidad. Fue en abril cuando Harry logró su siguiente avance con las esferas en el vacío sombrío. Se le ocurrió intentar juntarlas. Pronto descubrió que las esferas del mismo color no se fusionaban. Pero después de juntar una esfera blanco-azulada con una púrpura negra para formar una esfera gris plateada, sintió curiosidad. Creando una segunda esfera gris plateada, intentó juntarlas y se encontró con una esfera gris plateada más grande. Harry observó durante un rato. La esfera gris plateada más grande tardó en separarse finalmente en dos esferas azul blancas y dos púrpura negras. Casi el doble de larga que una sola esfera gris plateada. Abriendo los ojos de golpe, Harry volvió a los apuntes y libros de su madre, intentando aprender todo lo posible sobre magia para ver si podía descubrir qué eran el vacío sombrío y las esferas. Harry se alegró de que compartiera opinión con su madre. En teoría mágica se afirmaba que la magia solo podía controlarse realmente con un foco, como una varita. Pero el libro también mencionaba la magia accidental. Sucesos mágicos que ocurrían cuando un niño tenía un arrebato emocional, lo que hizo que su madre, anotándola, se preguntara cuál era la diferencia. La magia sin varita se describía brevemente como posible para poderosos magos y brujas, pero su madre se preguntaba cuál era la diferencia entre la magia sin varita y la magia accidental, más allá del control directo que esta última ofrece. Harry coincidió con su madre en que la magia accidental era simplemente magia sin varita, pero sin la intención ni el control. Es decir, no era estrictamente necesario un foco para realizar magia. Harry continuó experimentando con las esferas en el vacío sombrío. Era evidente que no había ninguna mención de ese lugar en los libros de su madre, así que decidió averiguarlo por sí mismo. Era el primer día de las vacaciones de verano cuando Harry puso en marcha su experimento más ambicioso. Al percatarse de que se encontraba de nuevo en el vacío sombrío, comenzó a emparejar las esferas azul blancas y púrpura negras para formar esferas gris plateadas. Luego, contó las esferas gris plateadas a medida que las emparejaba y las fusionaba. Descubrió que una esfera gris plateada grande no se fusionaba con otra esfera gris plateada, sino solo con una de igual tamaño. En total, Harry contó 128 esferas gris plateadas, lo que significaba que el número original de esferas azul blancas y púrpura negras debía haber sido de 256, repartidas equitativamente entre ambos colores. Harry fusionó todas las esferas gris plateadas, pasando de 128 a 64 en el primer emparejamiento. A partir de ahí, simplemente fue dividiendo el número por la mitad cada vez. 64 se convirtieron en 32. 32, en 16. 16, en 8. 8, en 4. 4, en 2. Y finalmente, 2, en 1. Cuando la fusión terminó, Harry tenía una esfera gris plateada de aproximadamente 1 metro de diámetro. Harry sonrió al crear la gran esfera antes de que ésta palpitara y él abriera los ojos de golpe en la cama. Inmediatamente se sintió más exhausto que nunca y solo echó un vistazo rápido al reloj de su mesilla de noche antes de desplomarse dormido. Harry gimió al despertar y se sintió algo raro. Miró a su alrededor, vio el reloj de la mesilla y se dio cuenta de que había pasado alrededor de 1 hora y 40 minutos desde que se había dormido. Al examinarse, Harry sintió que algo había cambiado en él. Casi como si se sintiera más ligero. Quizás más fuerte. Fuera lo que fuese, no había hecho mucho por aliviar su cansancio, así que el chico se quitó rápidamente las gafas y volvió a dormirse. «Harry, ¿te encuentras bien?», preguntó la tía Petunia al llamar a la puerta de la habitación de Harry a la mañana siguiente. Al no obtener respuesta, Petunia abrió la puerta y lo encontró aún dormido. Se acercó a la cama y le puso la palma de la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Al no notar ninguna señal de fiebre, Petunia lo despertó sacudiéndolo. «¿Eh? Oh. Buenos días, tía Petunia», murmuró Harry mientras se despertaba y buscaba sus gafas. «Buenos días. Sé que son las vacaciones de verano, pero eso no significa que puedas dormir hasta tarde». «Ya pasó la hora del desayuno», le reprendió Petunia mientras se daba la vuelta para salir de la habitación. Al mirar el reloj de su mesilla de noche, Harry se sorprendió al descubrir que había dormido más de 1 hora y media más de lo habitual. «Lo siento, tía Petunia, me levanto», se disculpó Harry mientras apartaba las sábanas.
El desayuno sigue en la mesa. Estará un poco frío, pero deberías comértelo todo, dijo Petunia al salir de la habitación. Harry la siguió rápidamente y fue a desayunar. Harry pasó la noche siguiente sumergiéndose de nuevo en el oscuro vacío. Al encontrar su gran orbe plateado grisáceo, se sorprendió de que no solo siguiera intacto, sino que además tuviera lo que parecían ser ramas que salían de él y se perdían en el vacío. Inspeccionar las ramas le produjo la misma sensación que tocar el orbe plateado grisáceo. Una sensación de plenitud y estabilidad que ningún objeto conocido podía igualar. Decidido a experimentar un poco con esta nueva situación, Harry se dispuso a intentar que el orbe y las ramas reaccionaran. Descubrió que, de vez en cuando, pequeños puntos de luz viajaban desde el orbe a través de las ramas. Tras pensarlo un poco, Harry se dio cuenta de que podía hacer que esas luces viajaran desde el orbe a través de la rama que quisiera. Después de jugar un rato con este nuevo descubrimiento, sin poder hacer nada más con el orbe ni con las ramas, Harry parpadeó y se encontró de nuevo sentado en su cama. Con un suspiro, se quitó las gafas y se durmió. Al despertar a la mañana siguiente, Harry se puso las gafas y bajó a desayunar. El tío Vernon le había preguntado si quería volver a ir al campamento de verano, a lo que Harry accedió. El año anterior había aprendido lo básico de las habilidades y manualidades que ofrecía el campamento. Este año esperaba ampliar sus conocimientos. Cuando terminó sus tareas del día, se retiró a su habitación para leer más libros de magia de su madre. Con sus apuntes, fue comprendiendo poco a poco los fundamentos de la magia y esperaba encontrar la manera de practicar algunas de las cosas descritas en los libros. Al ver el libro con el que se había quedado la noche anterior, Harry se acercó y extendió la mano para cogerlo. De repente, el libro saltó de encima de la caja de material escolar a la mano extendida de Harry. Sobresaltado por el movimiento repentino, Harry dejó caer el libro y retrocedió unos pasos. Tras un momento para calmarse, Harry se acercó y recogió el libro. Al no notar nada diferente a lo normal, se dio cuenta de que quizá acababa de realizar magia accidental. Con una sonrisa, Harry dejó el libro sobre la cama y se alejó unos pasos. Extendiendo la mano, intentó que el libro volviera hacia él. Los resultados no fueron prometedores. El libro se negaba obstinadamente a moverse, sin importar qué mano extendiera Harry ni cuánto lo obligara mentalmente a moverse. La práctica de Harry con su magia accidental no progresó mucho antes de que volviera al campamento de verano. Durante las 2 semanas, Harry aprendió más de las habilidades que había disfrutado el año anterior. La cerámica era divertida, pero requería práctica. Las labores de aguja eran interesantes, ya que estaban aprendiendo a tejer y terminarían una bufanda o un gorro de lana, a elección de cada campista, antes de que terminara el campamento. El tallado era más desafiante, ya que no se podía simplemente borrar un error. Había que trabajar con él, rodearlo o empezar de nuevo. Pero aprender a grabar sus nombres en pequeñas tablas de madera era divertido. La herrería era algo que solo podían observar. A Harry no le importaba, ya que le fascinaba la forma en que el herrero calentaba y daba forma al metal. Observar la creación incluso de objetos simples como bisagras o ganchos impresionaba al joven. Pronto el campamento terminó y Harry volvió a intentar practicar magia durante el resto de las vacaciones de verano. ¿Por qué no se mueve este maldito libro?, pensó Harry, haciendo un puchero mental, ya que seguía sin poder hacer que el libro viniera a su mano como antes. Solo quiero tenerlo en mi mano, ¿por qué es tan difícil?, se preguntó, solo para sentir el libro golpearle la mano que colgaba a su lado. ¡Ay!, gimió Harry. ¿Por qué lo hizo esta vez?, se preguntó mientras se frotaba la mano. Rápidamente recogió el libro y lo arrojó de nuevo sobre la cama. Harry intentó recordar cómo había logrado que el libro se moviera. Después de darle vueltas, Harry sintió que podría tener una respuesta. Si esto funciona, he estado pasando por alto lo obvio, murmuró el niño de 9 años mientras levantaba la mano y pensaba en la acción que quería que sucediera. Quiero el libro en mi mano. Con una alegría apenas contenida, Harry atrapó el libro cuando voló hacia su mano. Con un grito de júbilo silencioso, para no molestar a la tía Petunia, que estaba abajo, Harry celebró su descubrimiento. Tengo que pensar en la acción que quiero que ocurra. No en el libro en sí, exclamó mentalmente con júbilo mientras arrojaba el libro sobre la cama y lo volvía a tomar en la mano. Con una risa contenida, Harry pasó la siguiente hora trayendo objetos de su habitación hacia él con su magia. Durante el mes siguiente, Harry practicó su nueva habilidad mágica. Tras los 3 primeros días atrayendo objetos hacia sí mismo, intentó lo contrario. El resultado inicial fue que su almohada se estrelló contra la pared del otro lado de la habitación.
Pero con un mes de práctica, Harry ya podía mover objetos de un lugar a otro. Levitación era la palabra que Harry había encontrado en el diccionario y que mejor describía lo que estaba haciendo. Así que bautizó su primer acto de magia como levitación. Le dio un poco de vergüenza encontrar una mención del encantamiento de levitación en el libro de texto de encantamientos y darse cuenta de que una magia tan simple, por supuesto, se había descubierto hacía mucho tiempo. Pero al menos podía hacerlo sin varita. No estaba enfurruñado. Harry continuó practicando su magia durante el resto del curso escolar. Incluso empezó a sacar libros de fantasía de la biblioteca del colegio en busca de ideas. Antes de intentar replicar cualquier hechizo, consultaba el libro de texto de encantamientos de su madre para ver si existía uno equivalente. Así fue como Harry aprendió a invocar fuego. Claro que solo practicaba al aire libre, en el bosque detrás de Privet Drive. Pero con práctica, Harry no solo podía invocar orbes de fuego flotantes, sino incluso sostener una bola de fuego en la mano. Aquel descubrimiento le produjo tal entusiasmo que Harry empezó a recrear escenas de los libros de fantasía que leía. Lanzar una bola de fuego era algo esencial para un mago. Harry estaba completamente seguro de ello. No fue hasta el verano que Harry sintió que había avanzado en su objetivo original de aprender oclumancia. Ahora, al sumergirse en el vacío sombrío, que finalmente comprendió que era una representación mágica de su mente, notó que las ramas que emanaban del orbe gris plateado rodeaban el área donde siempre aparecía. Intentar ver desde el otro lado había sido difícil, pero después de casi 9 meses de práctica, Harry logró vislumbrar el exterior. Lo que supuso que era su mente estaba ahora rodeado por cientos de ramas y sus ramificaciones. Su mente estaba aparentemente encerrada en lo que equivalía a grandes zarzas espinosas. Si las zarzas fueran tan implacables como el acero y estuvieran hechas de pura magia. Durante ese breve vistazo, también notó que casi una docena de grandes ramas aún se extendían hacia el vacío. Su única suposición era que estas ramas conectaban su magia directamente con su cuerpo. Eso podría explicar su repentino control sobre la magia cuando no tenía varita ni instrucción en magia sin varita. Una tarde de verano, Harry repasaba el libro de texto de encantamientos de su madre cuando vio la mención del encantamiento más básico que Hogwarts, la escuela de magia a la que asistía su madre, enseñaba a los alumnos de primer año. El encantamiento Lumos era tan simple y fácil que la mayoría de los estudiantes lo aprendían en su primera clase de encantamientos. A Harry le gustaba la idea de poder producir luz a voluntad sin el riesgo de quemar nada, como cuando invocaba fuego. Así que se puso a investigar. Le llevó menos de una hora descubrir cómo replicar el hechizo. En esencia, el encantamiento Lumos consistía simplemente en trasladar la magia al espectro de luz visible. Ese era un término que Harry había aprendido en clase de ciencias el curso anterior, y descubrir que podía aplicarse a la magia le abrió un nuevo abanico de preguntas y curiosidades. Así que Harry pasó gran parte de la tarde experimentando con el encantamiento Lumos, aumentando o disminuyendo su brillo e incluso cambiando el color de la luz emitida. Curiosamente, cambiar el color era la parte más difícil. La luz blanca del encantamiento Lumos era, al parecer, el color más fácil de absorber para la magia al entrar en el espectro visible. Al principio, añadir la intención de colores específicos había sido difícil, pero se simplificó cuando Harry imaginó los colores como una escala gradual. Al deslizar la magia hacia abajo en la escala, la luz se volvía más oscura. Al deslizarla hacia arriba, se obtenían colores más brillantes. Para cuando se fue a dormir, Harry ya había creado su propio espectáculo de luces. Era julio de nuevo y Harry estaba feliz de volver al campamento de verano, 2 semanas más aprendiendo manualidades y habilidades. Con casi 10 años, ya podía ayudar al herrero manejando el fuelle. Viendo el interés del niño, el hombre mayor incluso le dejó usar el martillo un par de veces para familiarizarse con la tarea. Harry no podía describir la satisfacción que sintió al golpear el metal al rojo vivo. Ataviado con un delantal de seguridad, una careta protectora y gruesos guantes de cuero aislantes, Harry golpeó el metal hasta que se dobló formando un gancho. Su talla en madera también había progresado. Ahora era capaz de tallar imágenes sencillas y grabar palabras y frases. También se le daba bien la costura. Las mujeres que impartían las clases en el grupo, compuesto mayoritariamente por chicas, comentaban lo bien que manejaba la aguja. Arreglar un pantalón roto le había llevado solo 1 hora, y la costura se mantuvo firme incluso cuando tiró de ella. La cerámica la hacía bastante bien, pero no le interesaba tanto como las otras manualidades. El instructor soltó una risita cuando Harry entregó un jarrón muy bien hecho y comentó que estaba haciendo honor a su apellido.
A Harry le hizo gracia la broma. Al fin y al cabo, que un Potter fuera bueno en cerámica era un humor un tanto irónico que Harry podía apreciar. Tras 2 semanas en el campamento de verano, Harry, aún contento por haber podido crear cosas, decidió volver a consultar los libros de runas y aritmancia. Ambos tomos mencionaban la creación de objetos mágicos o encantados, y después de 2 semanas creando cosas, Harry estaba interesado en explorar esta rama de la magia. Lo primero que Harry descubrió fue que la aritmancia era matemática mágica, y que hacía que las matemáticas normales parecieran sencillas y fáciles. Si bien las matemáticas desempeñaban un papel importante en la aritmancia, la inclusión de la magia alteraba algunos cálculos, dando como resultado soluciones que serían consideradas incorrectas en su clase de matemáticas en la escuela. Aprender runas era básicamente aprender otro alfabeto, donde cada símbolo tenía su propio significado, o incluso varios significados al escribirse junto a otras runas. Según las notas de su madre, también existían otros sistemas de escritura que podían usarse con fines mágicos. Los jeroglíficos egipcios eran una forma de runas, al igual que los símbolos kanji chinos utilizados en China y Japón. India poseía numerosas escrituras antiguas que podían usarse en runas, siendo el Devanagari común tanto entre personas con poderes mágicos como entre quienes no los tenían. Al parecer, cualquier escritura podía adquirir significado mágico si suficientes personas con poderes mágicos la aprendían y la usaban con el tiempo. Se estimaba que se requerían 500 años o más de uso para que una escritura pudiera adquirir significado mágico. Aunque su madre conjeturaba que la cantidad de personas con poderes mágicos que la usaban influía considerablemente en el tiempo que tardaba en adquirir relevancia mágica. Harry pasó los siguientes meses estudiando aritmancia y runas, aprendiendo también un par de encantamientos adicionales. Hasta el momento, había aprendido a replicar el encantamiento Lumos, el encantamiento Incendio, el encantamiento de Agua Aguamenti, el encantamiento de Levitación Wingardium Leviosa y el hechizo de repulsión Flipendo. Por alguna razón, cuando Harry realizó su versión de Flipendo sin varita, no se produjo el fuerte estallido descrito en el texto. Se había retirado al bosque detrás de Privet Drive para practicarlo, esperando el ruido, pero nunca ocurrió. Sus estudios sobre la creación de objetos encantados iban tan bien como cabía esperar. Descubrir, gracias al texto de runas, que ciertos materiales no podían contener magia o que solo algunos podían usarse para ciertos efectos, había frenado sus ideas. Había muchas rocas que Harry podía usar para encantar, y el bosque tras Privet Drive era rico en varias especies de madera. Pero no se podían grabar unas cuantas runas en cualquier roca y crear un talismán, un amuleto o una baratija. Del mismo modo, no se podía hacer un bastón, un cetro o una varita con cualquier rama. Se requería aritmancia para determinar el tamaño y la forma óptimos de cualquier objeto encantado según el material utilizado. Harry había usado sus incipientes habilidades tanto en runas como en aritmancia para crear una baratija muy sencilla para sí mismo. La idea la había sacado de una de las novelas de fantasía que había leído en la biblioteca del colegio. Harry había creado una piedra oculta, una pequeña piedra casi plana con solo 4 runas grabadas en una cara. Estas 4 runas pertenecían al Futhark antiguo. Naudith para necesidad, Algiz para protección, Manaz para hombre y Odal para bienes y posesiones. Cuando un mago o bruja las grababa correctamente y las imbuía de magia, se convertía en un amuleto que hacía que quien lo portara pasara más desapercibido. También podía colocarse sobre otro objeto para ocultarlo. Era fácil ver a través de ella si alguien quería encontrar a otra persona, pero nadie notaría al portador ni siquiera de reojo, como se suele decir. Harry la llevó consigo al colegio varias veces y notó que disminuyó drásticamente la cantidad de veces que le hacían preguntas. Emocionado por su primer éxito, mientras fingía que los 11 intentos fallidos anteriores no habían ocurrido, Harry se sentó en su cama esa noche para evaluar su oclumancia. Una vez en su representación mental mágica, Harry se dispuso a examinar su defensa de zarzas, como la llamaba. Las ramas habían crecido más hacia afuera, superponiéndose para aumentar la protección alrededor de su mente. Las ramas que conectaban con su cuerpo también eran más grandes que la última vez que las había revisado. Volviendo al núcleo gris plateado, intentó tomar otra medida a ojo. Harry estimó aproximadamente que su núcleo gris plateado había duplicado su tamaño desde que lo creó, alcanzando ahora casi 2 metros de diámetro. Deseaba poder medir con precisión su magia, o maná, como la llamaban varios libros de fantasía. A Harry le gustaba la idea de llamar a la energía detrás de sus hechizos y demás magia con un nombre como maná. Le daba algo en lo que concentrarse, además de su conocimiento.
Como una medida de cuán fuerte era mágicamente, aunque todavía no tenía forma de cuantificar su maná para poder medirlo, aparte de intentar estimar cuánto más grande era el núcleo gris plateado. Espera, eso es. Exclamó Harry para sí mismo al abrir los ojos de golpe en la cama. Si no tenía forma de medir su maná, podía crear una. Solo tenía que decidir una unidad de medida básica y contar cuánta tenía, pero ¿qué usar como base? Tiene que ser sencillo y algo estándar que cualquiera pueda replicar para que todas las medidas sean exactas, murmuró Harry para sí mismo mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Una idea le vino a la mente al niño de 10 años cuando vio el libro de encantamientos de su madre sobre la caja de cartón donde los guardaba. Eso funcionará. Pensó asintiendo mientras se sentaba en la cama y extendía la mano frente a él. Casi sin pensarlo, una pequeña esfera de luz apareció sobre su mano. La versión sin varita del encantamiento Lumos de Harry. Ahora solo necesito ver cuánta maná se necesita para producir el hechizo. Dicho esto, Harry comenzó a extraer maná del hechizo. La luz brillante se encogía y atenuaba un poco cada vez que Harry reducía el maná que usaba para conjurarla. Cuando Harry apenas sentía que fluía maná hacia la luz, ésta se apagó repentinamente. Intentó alcanzar la cantidad justa antes de que se apagara varias veces hasta lograrlo. En la mano de Harry había una pequeña luz, no más grande que un guisante, que apenas iluminaba su palma. Esto es todo, la mínima cantidad de maná necesaria para crear un encantamiento Lumos. Dado que el encantamiento Lumos es el hechizo más básico de todos, debería ser perfecto para medir mi maná, murmuró Harry para sí mismo con una sonrisa. ¿Pero cómo lo cuento? Se preguntó mentalmente. Solo puedo mantener unos pocos encantamientos Lumos activos a la vez. Pero siento que podría crear 100. Necesito algo más que pueda medirlo. Harry le dio vueltas al problema hasta que se fue a dormir esa noche. Cuando llegó la primavera, Harry aún no había encontrado respuesta a su pregunta. Había revisado los libros y apuntes de su madre e intentado crear tantos amuletos Lumos del tamaño de un guisante como le fuera posible, pero se rendía al intentar hacer más de 10 a la vez. Frustrado, Harry depositó su última esperanza en los libros de fantasía de la biblioteca de su escuela. Más de un mes después, se topó con una idea en uno de ellos. La historia presentaba un concepto llamado forja de hechizos, lo suficientemente parecido a la magia como para que Harry pensara que podría funcionar. Según la novela, la forja de hechizos era un método para crear objetos mágicos imbuyéndolos de magia durante todo el proceso de creación. Luego se usaban runas para añadir un efecto y asegurar que el objeto cumpliera ese propósito específico. Harry estaba entusiasmado. Esta novela de fantasía tan común podría haber resuelto su problema. Solo necesitaba encontrar algo que pudiera crear desde cero y en lo que también pudiera grabar la secuencia rúnica adecuada. Así comenzó la búsqueda de Harry para encontrar algo que pudiera fabricar él mismo y que fuera lo suficientemente grande como para tallar o grabar runas. Curiosamente, la manualidad que menos le gustaba de su campamento de verano resultó ser la solución. A Harry se le ocurrió usar arcilla para su proyecto cuando empezaron a usarla en la clase de arte. Una vez tomada la decisión, Harry le pidió arcilla a su tío Vernon para jugar un día. Vernon no se inmutó ante la petición, pues conocía la afición de su sobrino por las manualidades. Harry tuvo su arcilla el fin de semana siguiente y se puso a canalizar su maná en ella mientras le daba forma de marco cuadrado. Grabar las runas después de que se secara parcialmente fue laborioso, ya que usaba una cuchilla de afeitar de cúter que había tomado prestada del carrito de limpieza del conserje de la escuela. El filo fino de la cuchilla era perfecto para mantener rectas las líneas de las runas, pero peligroso de manejar sin la funda de plástico que protegiera sus dedos. Por suerte, terminó sin cortarse y solo tuvo que esperar unos días a que se secara su cuadrado. Bien, es hora de probar esto, dijo Harry con una sonrisa mientras tomaba el marco cuadrado de arcilla rúnica. Sosteniéndolo con ambas manos, comenzó a canalizar su maná en su creación. Harry se emocionó al ver aparecer un uno de luz dentro del marco. Solo le había dado al marco el maná suficiente para producir el amuleto Lumos, del tamaño de un guisante, y este lo había interpretado como una unidad. Eso significaba que su secuencia rúnica se había grabado correctamente y que sus cálculos de aritmancia eran correctos. Con una sonrisa, Harry continuó canalizando su maná en el marco de arcilla. El niño de 10 años observó con entusiasmo cómo el número seguía aumentando. 10, 25, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, antes de detenerse en 270. 270 de maná, ¿eh?
Me pregunto si será mucho o no, reflexionó Harry en voz alta antes de sentir cómo su figura de arcilla se desmoronaba entre sus manos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se lamentó mientras su creación se hacía añicos. Al recoger con cuidado los trozos del suelo, notó que en algunos de los más grandes las runas grabadas parecían quemadas y deformadas. ¿No pudo soportar el maná? Era el primer intento, debería estar contento de que funcionara. Podría haber sido peor, al menos no explotó. Harry suspiró mientras seguía recogiendo los trozos y los tiraba a la papelera de la esquina de su habitación. Tendría que sacarla después, ya que vaciar las papeleras de sus habitaciones era una tarea que compartían él y Dudley. Aún así, lo había conseguido y ahora sabía que su aritmancia era correcta y que su secuencia rúnica mediría correctamente el maná según la unidad de medida que había establecido. Tal vez podría modificar la fórmula rúnica para no tener que sujetar el dispositivo para obtener una lectura. Tendría que investigarlo. Si de alguna manera lograba integrar su teórica secuencia rúnica actualizada en sus gafas, podría escanear a las personas a su alrededor en busca de magia. Quizás incluso podría encontrar a otros magos y brujas. Harry suspiró mientras intentaba calmarse. Probablemente le llevaría un tiempo resolverlo y tenía que bajar a cenar pronto. El dilema de Harry con su dispositivo lo atormentó durante el resto del curso escolar. Al empezar las vacaciones de verano, aprovechó su tiempo libre para experimentar aún más. Creó docenas de prototipos con todo lo que pudo moldear y fabricar por sí mismo. La madera funcionaba hasta cierto punto, pero tenía que cargar con un palo bastante grande que había doblado sobre sí mismo. Sin embargo, tras un solo uso, se quemó igual que su estructura de arcilla, solo que en lugar de desmoronarse, humeaba y se consumía lentamente. La única buena noticia era que su secuencia rúnica actualizada había funcionado y ahora podía obtener lecturas a distancia. El alcance era de unos 30 metros, más o menos, lo que superaba sus expectativas, así que se alegró. Resulta que los gatos de la señora Fixie tenían algo de maná. El gato grande, negro y gris, que había escaneado con el aro de madera, había registrado un 3 en el indicador luminoso. Esto llevó a Harry de nuevo al problema de encontrar un material para forjar con hechizos y grabar runas que no se desgastara tras un solo uso. Pensó que la piedra podría servir, pero no tenía forma de darle forma, así que la descartó. Sin otras opciones disponibles, Harry no tenía más remedio que seguir con su proyecto. Cuando llegó julio, Harry fue enviado de nuevo al campamento de verano. Tenía la esperanza de encontrar algo con lo que trabajar para su proyecto, pero sobre todo disfrutaba creando objetos sencillos. El herrero le había permitido ayudar otra vez, y Harry aprovechó la oportunidad para imbuir de maná unas pequeñas placas de metal, no más grandes que su dedo índice. Las dejó a un lado para que se enfriaran sin que el herrero se diera cuenta y las recuperó más tarde. El penúltimo día del campamento, Harry le preguntó inocentemente al herrero cómo se hacía el vidrio. El hombre mayor le sonrió al curioso muchacho antes de salir al patio trasero y regresar con un saco de arena. El viejo herrero echó una buena cantidad de arena y algún otro tipo de polvo en un pequeño cubo de metal. Luego cerró el horno y comenzó a bombear el fuelle con fuerza. Un humo negro salió a borbotones de la chimenea del horno mientras la temperatura en el interior subía cada vez más. Después de un rato, el herrero dejó de bombear el fuelle y lo dejó enfriar. Tras esperar un rato, el viejo herrero abrió el horno y, con unas tenazas de acero, extrajo el cubo. Lo vació sobre una mesa de trabajo metálica que había limpiado mientras esperaban a que el horno se enfriara. El vidrio, aún blando, se extendió sobre la mesa formando un círculo irregular. Con una sonrisa, el herrero le entregó a Harry, ya equipado, un juego de varillas de acero y le dijo que le diera al vidrio la forma que quisiera. Harry asintió y, mientras daba forma al vaso que se enfriaba, vertió parte de su maná en él. Poco a poco, Harry moldeó el vaso mientras canalizaba su maná. Al terminar, quedaron varios óvalos de vidrio casi con forma de lente. No era el cristal transparente de sus gafas, pero era lo suficientemente claro como para ver a través de él con facilidad. Con una sonrisa, Harry salió del taller del herrero con la promesa de que el anciano terminaría su vaso para que no se rompiera y se lo daría al día siguiente. Fiel a su palabra, el herrero le entregó a Harry 10 finos óvalos de vidrio a la mañana siguiente y rió al ver la radiante sonrisa en el rostro del niño de 10 años. Esa noche, Harry regresó a Privet Drive extasiado con sus creaciones. Quizás ahora podría poner en marcha su idea. Vernon se había quejado durante todo el camino de vuelta de que el campamento había cambiado sus fechas de inicio y fin con respecto a los últimos años.
Este año, el campamento se había celebrado la primera semana de julio en lugar de la tercera, como antes. Harry se había preguntado sobre el cambio, pero no había preguntado al respecto. Supuso que el campamento tenía permitido cambiar cuando quisiera, mientras estuviera en funcionamiento. Con sus pequeñas y finas placas de metal y sus óvalos de vidrio, Harry se dispuso a crear su nuevo prototipo de cuantificador de maná. Curiosamente, descubrió que el pegamento podía transmitir el maná sin descomponerse. Así que simplemente pegó el primer óvalo de vidrio a una placa de metal y talló lentamente la secuencia rúnica actualizada en el metal. Esto le llevó casi 2 días completos, ya que el metal no cedía ante la cuchilla como la arcilla blanda y la madera. Cuando finalmente logró tallar la secuencia, Harry ató el prototipo a la patilla derecha de sus gafas, de modo que la lente ovalada quedara sobre el cristal derecho. Tras respirar hondo, subió las escaleras y miró hacia el salón. Vernon y Dudley estaban viendo la televisión y no se habían percatado de su presencia. Harry canalizó un poco de su maná hacia su creación mientras se concentraba en Vernon. Conteniendo la respiración cuando apareció un número en la lente ovalada, Harry celebró mentalmente el 1 que se mostraba. Volviéndose hacia Dudley, el número desapareció y Harry volvió a canalizar un poco de maná hacia su dispositivo. El número volvió a aparecer, otro 1, mientras miraba a su primo. Harry se retiró en silencio a su habitación para celebrar el éxito de su prueba. A la mañana siguiente, al recoger el correo, Harry vio una carta dirigida a él con tinta verde. Al darle la vuelta, notó un sello de cera y reconoció el nombre del cuaderno de su madre. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.